Bueno, seguimos en algo que decir, se había cortado, estamos en la columna con Juan Pablo Enríquez, contador nacional, y bueno, en esta columna que hacemos de economía política los miércoles. Juan Pablo, bueno, habíamos empezado ya a hablar por el Instagram. Sí, el Instagram vinculado con la vigencia todavía de este tratamiento de la ley de bases que se aprobó en diputados y pasó al Senado. La oposición tiene 33 votos y le faltan solamente 4 para poder lograr anular este proyecto de ley que todavía no dio a luz. Esperemos que así no sea. Pero acá hay un dato central, ¿no? En el día de ayer se conoció la inflación, poco más de 8 puntos. Viene en baja la inflación. De hecho, el presidente festejó con un tuit, como si fuera un gol del Mundial, abrazando al ministro de Economía. Pero no hay mucho que festejar. Sí, la semana anterior se conocieron los datos de la actividad económica de sectores muy importantes, ¿no? De la industria, del comercio, y la verdad que si uno ve, sobre todo la imagen, hay caídas estrepitosas en todos los circuitos de la economía. Lo que fue el patentamiento de motos que cayó en febrero, marzo y abril, todo lo que te voy a citar yo en los 3 meses, ¿sí? Es una locura esto, pero tiene que ver con una profunda recesión que ya a esta altura, cuando la recesión no muestra señales de reactivación, entramos en un sendero de depresión, ¿sí? Y eso consecuentemente termina repercutiendo en la pérdida de puestos de trabajo del sector privado en Argentina. Patentamiento de motos cayó, patentamiento de autos cayó, producción de autos también cayó, estamos hablando de datos del mes de abril. El índice de la construcción también, fíjate que ha tenido una pérdida mensual promedio del 30% el índice de la construcción en términos de caída. Los despachos de cemento lo mismo. Otro dato que tenemos importantísimo, el mes de abril, las ventas minoristas cayeron en 7,3% de las pequeñas y medianas empresas. Las contribuciones patronales. Contribuciones patronales es lo que estábamos hablando recién vía Instagram, el aporte que hacen los empleadores sobre los trabajadores que tienen registrado. Eso significa que hay menos cantidad de trabajadores registrados en la Argentina. El dato es del 16,5 para el mes de abril. Impuesto de los créditos y débitos también en bancos, de las cuentas corrientes, es de casi el 16%. Eso refleja que hay menor movimiento de recursos por parte de las empresas en las entidades financieras. Y un dato central, ¿no? Cayó en abril la recaudación fiscal, que cae como consecuencia de la reducción del IVA, ¿no? La reducción en términos de recaudación, que fue de casi el 12%. Fíjate vos que dentro del planteo que hace el gobierno, la gestión de llevar adelante un ajuste para mejorar el déficit vinculado con la cuenta corriente de Argentina, con los gastos y los ingresos, acá lo que se determina es que el ajuste termina trayendo como consecuencia una caída del consumo. Si cae el consumo, cae el IVA, que es el principal impuesto en términos de recaudación que tiene el Ejecutivo Nacional, y eso consecuentemente termina generando una caída de la economía. Así que, en síntesis, y esto está demostrado además a lo largo de todos los procesos históricos de la Argentina, los ajustes, y de manera tan escabrosa como es el actual, terminan trayendo una caída de la recaudación y una caída de la actividad económica. Hoy estamos viendo las consecuencias de todo esto. En otro orden de temas, recién hablábamos que esa caída de la actividad económica genera pérdida de los puestos de trabajo, ¿sí? Se conoció en el día de ayer datos muy frescos, la información del CIPA en función de lo que tiene que ver con la pérdida de puestos de trabajo, y podemos deducir que en el mes de febrero la Argentina, en el sector privado, en los 14 sectores más importantes de la economía, se perdieron 20.000 puestos de trabajo, ¿sí? 20.000 puestos de trabajo.
Acá hay que decir algo. En la gestión de Alberto Fernández, por más de 30 meses consecutivos se generó trabajo y todos los meses se veía un sendero de crecimiento que era muy similar a la caída que se está produciendo en la actualidad. Es decir, en el gobierno de Alberto Fernández se producía empleo a razón de 20.000 puestos de trabajo por mes, y en el gobierno de Milei hay un promedio de entre 30 a 25.000 puestos de trabajo por mes en términos de disminución de los asalariados en el sector privado. Eso es gravísimo para el desarrollo de la economía, no solamente para el nivel de precarización que se viene, sobre todo el nivel de desocupación, que va a pasar ya seguramente los 2 dígitos y se va a transformar en el problema número 1 de la Argentina, ya dejando sin efecto la vigencia de una inflación preocupante en un escenario donde no se vende nada. Acá el problema más importante pasa por la pérdida de puestos de trabajo. No es lo mismo que no te alcance para comer que no tener para comer. Son cosas muy diferentes. Bueno, es lo que pasaba antes en un escenario de inflación con bajos niveles de desempleo. Gran parte de la población argentina tenía dificultades para poder alimentarse de manera correcta. Hoy lo que está ocurriendo es que no solamente el efecto de la inflación, sino la pérdida masiva de puestos de trabajo pone en grave riesgo la posibilidad de morfar, de hacer del alimento una cuestión segura como se debe en este tiempo, ¿no? Lamentablemente esa es la realidad de la Argentina por este tema. Y después hay un trabajo muy importante, muy interesante del CEPA, como nos tiene acostumbrado, en función del RIGI, ¿sí? Que es el régimen de incentivo a grandes inversiones, ¿no? Se discutió mucho esta semana, pero más que nada invito a quienes están escuchando que puedan acceder a esta información en la página del cepa.com.ar, en función de algunas situaciones que se vienen dando, pero esto tiene que ver con la firma, la clausura, la puesta de cartel de venta de la Argentina, ¿no? Es entregarle directamente los recursos más importantes que tiene la Argentina a las grandes corporaciones internacionales sin ningún tipo de arancel o con aranceles muy bajos, lo cual no se hace en ningún lugar del mundo, y en Argentina estamos siendo pioneros en cómo entregar la patria en 5 minutos, ¿sí? Para colmo de males, en estos días, en el día de ayer, hubo una información de que en el sur de la Argentina, más precisamente en la Antártida, se habría hallado reservas de petróleo, ¿sí? Que equivaldrían a unas 30 vacas muertas. Imagínense la riqueza que es eso, como para poder controlar el mundo, ¿no? Bueno, eso hoy, más allá de algunos esquemas de tironeos institucionales entre países que se pueden dar, no creo que Argentina haga ningún tipo de reclamo. Va a terminar siendo Inglaterra y conforma una de las reservas más importantes de petróleo del mundo. Fíjense cómo Argentina permanentemente en sus tierras va generando riquezas y se nos van pasando oportunidades para poner al país en una vía de desarrollo sostenible. Complicado el tema, Juan Pablo, de la economía. Sí. Y más. La verdad que no se puede, más allá de que se festeje de una manera hipócrita el número de inflación, lo preocupante acá son los datos de la caída de la economía, ¿sí? La caída, si uno puede apreciar en los comercios de su barrio, de su ciudad, recorriendo en el supermercado, lo que se compra ya es mucho menos de lo que se compraba antes, e inclusive gran cantidad de comercios que no hacen a rubros específicos y necesarios y centrales, como el caso de la alimentación o de los remedios vinculados a la industria farmacéutica, pasan a ser ya un gasto accesorio y secundario, digamos. Bueno, eso pone en grave riesgo la cuestión del funcionamiento de la economía por estos días, atendiendo a que hay múltiples rubros que generan muchísimo empleo para el país y que están en grave peligro con la implementación de este modelo económico como tal. Lo describimos y lo mencionamos oportunamente.
Tal cual, bueno, por ahí también hablando un poco, informando un poco de lo que está en la página, la actualización del precio del dólar y demás, y cómo está el precio del combustible, que por ahí que afecta más directamente a lo que el mercado interno, entonces la producción, ¿no? Por el transporte y demás. Quería por ahí que explique un poco eso, cómo a qué está hoy en día también la economía, pura especulación, y también, bueno, a esto que pretende, digamos, bajar la inflación a costa del consumo y del bienestar del todo argentino, ¿no? Sí, fíjate que ya lo mencionamos en otras columnas, pero siempre es importante resaltar, existe una disputa de la clase dominante, de los ricos que se vinculan con la Argentina, los propios y los extranjeros, tienen una disputa. Los extranjeros, las corporaciones internacionales, pongámosle nombre, BlackRock y Templeton, vienen a generar una pura especulación financiera a través de bonos que están ajustados vía inflación, y están haciendo en la práctica lo que se denomina bicicletas financieras. Se estima que desde enero, entre diciembre y enero a esta fecha, han ingresado a la Argentina alrededor de 40.000 millones de dólares que están vinculados con este negociado, con generar una bicicleta financiera. Recordemos que estas son inversiones netamente especulativas, que no generan ningún tipo de trabajo y que tienen un solo objetivo: venir a llevarse puesta la Argentina, como ya pasó hace un par de años nada más. Y qué casualidad que con el mismo ministro de Economía, ¿sí? Muy probablemente, y para eso están negociando un nuevo endeudamiento para llevar a la concreción el gran negociado de la bicicleta financiera. Es decir, ingresan dólares, esos dólares se especifican y se invierten a un bono ajustado por inflación. Acá el acuerdo entre esos capitales y el gobierno es que el ajuste del tipo de cambio va a ser durante un periodo de tiempo determinado menor a la inflación. Entonces, pasado una serie de meses, estos capitales dolarizan esa rentabilidad obtenida a través del bono y se llevan los dólares a sus casas matrices, a sus países de origen, generando en muy pocos meses un agujero negro financiero muy importante para el país, que viene a engrosar de alguna manera el daño que ya habían hecho en el pasado. Y por otro lado, algo muy claro, no se genera ningún puesto de trabajo. Inversiones que no generen trabajo, sinceramente, lo único que hacen es perjudicar los intereses de la Argentina. Y pareciera que desde el 10 de diciembre a esta parte, cada una de las medidas que se toma por parte del Ejecutivo Nacional están vinculadas al poder económico y tienen como objetivo destruir algún derecho o alguna característica que beneficie a los trabajadores registrados de la Argentina. Tiempos muy complicados que ameritan debates urgentes, participación, docencia. Es muy claro que gran parte de la población no maneja todos estos temas. Es necesario que podamos revertir esta situación anodina y que entreguemos un poco más de voluntad en función de transformar este momento aciago y lleno de incertidumbre en una ruta de esperanza que nos plantee un rumbo y que nos marque la posibilidad de construir esa Argentina que toda la vida soñamos, que pretendemos, que sabemos cómo se hace y que está vinculada a beneficiar los intereses y la vida de la mayor parte del pueblo argentino, que en definitiva son trabajadores. Bueno, Juan Pablo, ¿algo más que quieras remarcar? A modo de síntesis es eso. La otra disputa que se está dando en el plano de la clase dominante del país es que el sector agroexportador, que es el otro bloque de poder, lo que se denomina en algunos ámbitos círculo rojo también, cuando se incorporan algunos actores de la industria, está pretendiendo un dólar cercano a 2.000 pesos porque dice que el dólar está atrasado, y obviamente no quieren liquidar ningún tipo de cosecha en razón de que están esperando que el gobierno ceda ante la presión de estos sectores. Así que veremos qué pasa, qué sector se termina imponiendo. Cualquiera de las dos alternativas que se den van a terminar perjudicando al bolsillo de los trabajadores, que ya viene muy golpeado, por cierto, en los últimos años del país.
Buenísimo, Juan Pablo, muchas gracias buenísimo por la información que nos brindas siempre y la claridad también con la que la das, ¿eh? Así que nos encontramos nuevamente el miércoles que viene. Nos encontramos, estimado Gastón, mucha fuerza y felicidades para todos ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo.